Amén. Bien, vamos a ver la virtud de la semana. Esta semana vamos a estar hablando acerca del trabajo como una virtud. Nuestro versículo está en 2 de Tesalonicenses. Vamos a usar el capítulo 3, versículo 12, pero te voy a leer el versículo 10 también. Dice: estando aún entre ustedes pusimos una regla: el que no trabaja, que tampoco coma. Y luego versículo 12: en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos a dichas personas que se pongan a trabajar tranquilamente para ganarse la vida. Vamos a hacer énfasis en la instrucción positiva. En el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se pongan a trabajar tranquilamente. Y vamos a estar trabajando, valga la redundancia, en esta idea del trabajo como una virtud. Nuestra definición es: el trabajo es un don de Dios para glorificarlo, deleitarnos y testificar. El trabajo es un don de Dios para glorificarlo, deleitarnos y testificar. Entonces vamos a ver 3 M's: motivación, meta y método. Motivación, meta y método. Vale la pena empezar diciendo que ser una persona trabajadora no significa trabajar mucho, sino que si queremos realmente ver el trabajo como una virtud, necesitamos pensar en lo que hay detrás de este trabajo. Y es por eso que estamos hablando de estas 3 M's: motivación, meta, método. Sí. Entonces vamos primero a la motivación. Cuando hablamos de trabajo, generalmente caemos en 2 errores respecto a la motivación. Puede ser que veamos el trabajo como un castigo. Cuando somos niños, generalmente esto es lo que pensamos: el trabajo es algo que estorba a mi diversión, a mi pasar tiempo como yo quiero. Y generalmente los papás lo que hacen, o lo que hacemos, es que cuando hay un mal comportamiento, parte del castigo tiene que ver con: te voy a poner a trabajar. Y luego, conforme vamos creciendo, entendemos que el trabajo es algo normal en nuestra vida cotidiana, pero entonces caemos en otro error. Vemos el trabajo como un medio para consumir. Es decir, todo lo que hacemos lo vemos como simplemente una forma, una herramienta para alcanzar nuestro propio placer y nuestro propio éxito. En la película de Narnia, Eustace, el primo molesto para los que han visto las películas, se encuentra con el tesoro de un dragón. Y entonces él comienza a imaginarse cómo podría usar este tesoro para vivir una vida fácil y placentera en Narnia. A lo largo de la película, hasta este punto, Eustace se ha visto en todo momento como una persona egoísta. Y entonces, cuando ve las riquezas, él solo está pensando en cómo estas riquezas pueden ser un medio para alcanzar placer y comodidades egoístas. Lo que sucede a continuación es que Eustace ya no es un humano, sino que se ha convertido en un dragón. Tanto C.S. Lewis como Tolkien utilizan a los dragones como una forma de representar el consumidor máximo, aquel que solo busca acumular de manera egoísta. Y esa es la idea que nuestra cultura nos quiere imponer. Nuestra cultura nos anima a adquirir bienes materiales, experiencias placenteras, más que nunca en la historia. Si consideramos la posesión de riquezas, ya sea en forma de dinero, o en forma de éxito, o en forma de seguidores en redes sociales, o en forma de experiencias, como la máxima señal de grandeza. Y entonces la cultura constantemente nos está llamando a convertirnos en dragones, a convertirnos en consumidores a fin de alcanzar gloria y vida. Al igual que Eustace, nosotros también somos tentados a pensar que existimos primeramente para consumir. Y cuando creemos esta mentira, como Eustace, nos convertimos en algo que no es un humano conforme al diseño de Dios. Dios no nos ha puesto en el mundo como consumidores, sino como contribuidores. El trabajo no es ni un castigo, como lo vería un niño, pero tampoco es un medio para consumir, como un adulto puede llegar a verlo. El trabajo es un regalo que Dios nos ha dado para servir a otros. Efesios 4:28 dice: el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, después de 3 capítulos donde Pablo está hablando de toda la obra de Dios en Cristo, de toda la gracia que Dios ha manifestado a nosotros, Pablo llega a esta conclusión. Si robabas, pero has venido a Cristo, la otra parte no es simplemente dejar de robar, sino que ahora trabajas motivado por este amor de Dios para dar a otros. ¿Sí? Y entonces aquí podemos hablar con los niños claramente de cómo tu trabajo en las lecas puede tener a otros en mente. Cómo cuando tú te sientas a trabajar en las lecas o a hacer tus tareas, puedes hacerlo pensando en otros, no pensando en ti. Y una de las preguntas más frecuentes, sobre todo cuando los niños van entrando a adolescencia, juventud, es ¿esto de qué me sirve? Pero si tú piensas siempre en términos de qué me sirve, te estás comportando como un consumidor. Solo estás pensando en ti mismo y en cómo esto puede servirte a ti, pero no se trata de ti. Entonces, primero nuestra motivación. Nuestra motivación es Dios nos ha puesto en el mundo como contribuidores, no como consumidores. El trabajo es algo que Él nos ha dado para servir a otros. Y en respuesta a su amor, nosotros queremos responder en amor. Ahora, ¿cuál es la meta? La pregunta aquí sería, ¿para qué deberíamos querer trabajar o para qué trabajamos? Sí, ok, quiero servir a otros, pero ¿para qué? A través de la palabra vemos a Dios haciendo el trabajo que la mayoría de las personas en nuestra cultura utilitaria, obsesiva, describirían como sin sentido o imprácticos. Por ejemplo, en Génesis 2:9, Dios nos dice que, la Biblia nos dice que Dios hizo árboles que eran útiles para comer, pero que eran bellos. Y generalmente en nuestra cultura no pensamos en hacer cosas bellas, pensamos en hacer más rápido. Sí, la palabra clave es eficiencia. Y eso es lo que todos estamos buscando, eficiencia. Sí, en Job 38 leemos que Dios manda torrentes de lluvia a tierra donde nadie vive. ¿Para qué enviar lluvia a donde nadie vive? Y en Apocalipsis nos dice que Dios ha cubierto la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, con esmeralda, zafiro y toda clase de joya hermosa. Y tú preguntas, bueno, ¿pero para qué? Bueno, es que Dios no actúa nada más con la utilidad en mente, sino que hay cierta parte del trabajo que Dios hace simplemente por el gozo de hacerlo, por el deleite de hacerlo, por manifestar quién es Él. Y entonces cuando tú y yo preguntamos, bueno, ¿para qué queremos trabajar? Queremos imitar a Dios en este sentido y la respuesta sería triple. Primero, queremos glorificar a Dios. Sí, 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sí, y esto significa entonces que hay ciertos trabajos que puedo hacer y hay algunos que no puedo hacer. Pero más que eso significa que hay cierta actitud y cierta forma en que quiero hacer el trabajo. ¿Sí? Más que otra cosa, quiero trabajar de cierta forma a fin de glorificar a Dios. Dorothy Sayers dice, el trabajo que los cristianos hacemos debe de ser un buen trabajo para que se llame a sí mismo el trabajo de Dios. Y entonces no es que busquemos una excelencia por nosotros mismos, sino que buscamos hacer lo mejor que podemos hacer en nuestras capacidades, porque estamos reflejando a Dios en esto. Eso significa glorificar. Segundo, queremos deleitarnos en el trabajo, y esto puede sonar extraño para nuestros oídos. Nuestra cultura nos engaña porque nos dice que para poder disfrutar de nuestro trabajo debemos encontrar nuestra pasión, nuestra vocación, aquello que nos trae satisfacción y sentido de éxito. Pero como cristianos ya tenemos una vocación, una que abarca toda nuestra vida. Nuestro deleite está en vivir para la gloria del Dios que nos ha amado. Y entonces cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos disfrutarlo, porque Dios lo ha asignado para nosotros y lo hacemos para su gloria. Tyndale decía, no existe un trabajo mejor que otro para agradar a Dios. Servir agua, lavar los platos, ser zapatero o misionero, todo es una cosa. Lavar los platos y predicar es lo mismo en cuanto a la meta, agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo encontramos deleite en nuestro trabajo? Bueno, tomamos la perspectiva correcta. Este es el trabajo que Dios me ha dado dentro de los límites legítimos. Lo hago para Él.
El deleite está en eso, no en encontrar el trabajo que me va a hacer feliz. Ningún trabajo puede hacernos feliz. Y tercero, queremos testificar. Esto significa que tú y yo vemos el trabajo como un medio para crear puentes y relaciones que nos permiten proclamar el evangelio, tanto con nuestras obras como con nuestras palabras. Dios diseñó el trabajo como un medio para el florecimiento humano y a través de él participamos del llamado de Dios de cuidar de la creación y de bendecir a otros. Nuestro trabajo es una oportunidad para reflejar al Dios que nos creó. Y nuestro trabajo importa porque es parte de la forma en que Dios está renovando el mundo. Y nos da oportunidades para reflejarlo en medio de las situaciones estresantes, de los jefes difíciles, de las tareas tediosas. Estamos siendo santificados y podemos agradar a Dios. Y entonces esto nos lleva a la última parte, ¿no? El método. ¿Cómo trabajamos? Si reconocemos que el trabajo tiene como meta suprema glorificar a Dios, entonces debemos reconocer que la forma en que trabajamos debería ser distinta a la de los no creyentes. Y hay al menos 2 puntos en los que debería ser distinto. Número 1, en nuestra actitud. ¿Sí? Deberíamos de trabajar con honestidad, con diligencia, con responsabilidad, con integridad. ¿Sí? Pero también deberíamos de trabajar con gozo. Deberíamos de trabajar con paciencia, con perseverancia. Nuestra actitud en medio del trabajo debería de ser profundamente diferente a la actitud que los demás tienen, aun cuando el trabajo puede ser tedioso. Y en segundo lugar, deberíamos de tener un ritmo específico. Debemos limitar el tiempo que trabajamos, reconociendo que somos finitos y dependientes, y que nuestra provisión viene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Entonces, dentro de los mandamientos vemos esto reflejado en el sábado. Dios dice que de los días de la semana uno está destinado a descansar y ese descanso tiene que ver con esto. Soy alguien finito, mis fuerzas y mi tiempo son finitos y entonces una vez a la semana yo me detengo de trabajar, pero no solo una vez a la semana, sino que en mi día a día mis límites de tiempo de trabajar deben de ser claros. Este es el tiempo que yo trabajo. ¿Sí? Porque no depende de mí proveer. Entonces, tanto en actitud como en ritmo, nuestras vidas deberían de ser marcadamente diferentes en cuanto a la forma en que vemos el trabajo y en la forma en que trabajamos. Este es un buen momento para nosotros como maestros que nos evaluemos. ¿Cómo estamos trabajando frente a los alumnos? Como padres deberíamos de preguntarnos cómo estamos trabajando frente a nuestros hijos. Si nuestros hijos o los alumnos aprendieran solo lo que están viendo de nosotros sin que nosotros expliquemos nada, ¿qué dirían que es el trabajo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo debemos hacerlo? Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos a trabajar bien para tu gloria, Señor. Motivados por tu amor, Señor, a fin de servir a otros, de glorificarte, que podamos deleitarnos en aquello que tú nos has llamado a hacer. Y que podamos explicar estas cosas a los niños, Señor, con nuestra mirada puesta en Cristo, a fin de que ellos también miren a Cristo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.